Y bueno, ya para entrar en materia, este panel denominado Normas de Soft Law aplicables al proceso arbitral, hemos decidido abarcarlo desde tres perspectivas fundamentales. Primeramente, vamos a discutir acerca de la definición del soft law y su obligatoriedad una vez que estas normas son adoptadas dentro del proceso arbitral, y también acerca de las experiencias prácticas que se han dado en esta materia en Estados Unidos, dado que contamos con una invitada que ejerce en este país. Y luego también vamos a conversar acerca de las normas procesales de uso más común de soft law, y vamos a enfocarnos precisamente en las reglas de la IVA y las reglas de Praga. Y para terminar, vamos a discutir acerca de reglas de soft law que también han publicado otras organizaciones, como por ejemplo la AAA, el Club Español del Arbitraje, entre otras, y también acerca de las experiencias prácticas que hemos tenido acá en nuestro país. Muchas gracias por esa presentación, Sebastián. Buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer estar aquí en San José, Costa Rica. Y pues antes que nada quisiera darle las gracias al comité organizativo del Arbitration Day aquí en San José por la invitación no solo al evento, sino también a poder estar en este panel, en donde tengo el gran honor de estar con profesionales costarricenses cuya reputación pues va más allá de las fronteras de este país. Como bien dijo Sebastián, mi presentación se va a enfocar en dos preguntas muy generales. La primera de ellas es ¿qué significan los soft laws? ¿Cuál es la definición que les podemos dar? Y la segunda es, una vez que ellas han sido adoptadas, ¿cuál es la obligatoriedad de las mismas? Con respecto al primer punto, no existe actualmente una definición que pueda abarcar en sí lo que significan las soft laws. Sin embargo, como ya habíamos escuchado en el panel anterior, ellas vienen a complementar aquellos vacíos que las reglas institucionales o incluso los panels o los ad hoc arbitrations no pueden complementar. Pero sin embargo, a pesar de que no existe una definición específica o que pueda abarcar pues qué significan estas soft laws, sí existen ciertos elementos específicos que podrían ayudarnos a entender qué son ellas. En primer lugar, las soft laws no son vinculantes, es decir, no tienen fuerza de ley, no son exigibles a las personas o a las partes a las que se le aplican. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente se debe al hecho de que los cuerpos, las organizaciones que las emiten no tienen ese poder vinculatorio. Por ejemplo, no son legisladores los que hacen los soft laws, no son el poder ejecutivo, sino que son pues organizaciones o grupos dentro de estas organizaciones que no representan a la totalidad de la comunidad, y es por ello que no pueden tener fuerza de ley, que es muy distinto a un poder legislativo, en donde en un sistema democrático pues los legisladores son escogidos por la mayoría de la comunidad. Entonces, ese es uno de los primeros elementos. El segundo, pues estas soft laws son pues emitidas por organizaciones e instituciones internacionales. Creo que ya en el transcurso del día se han mencionado unas tantas, como la Cámara de Comercio Internacional, la International Bar Association, la IVA, también tenemos ICA y tenemos muchas otras instituciones y cuerpos de esta categoría que las emiten. Y por supuesto que debido a que las mismas no son representativas de la comunidad a lo largo, pues no pueden tener fuerza vinculatoria. También estas soft laws pueden tener, por ejemplo, pueden ser notas, pueden ser recomendaciones, pueden ser directrices, no algo que se entienda como obligatorio. Por ejemplo, en el 2016, la CAMSI CBC, que es una institución arbitral en Brasil,
pues emitió una recomendación a las partes que utilizan las reglas de arbitraje de la CAM-CCBC, en donde les recomienda a las partes que si existe un tercero financiador que esté financiando a alguna de las partes, pues la recomendación es que la parte financiada pues haga la divulgación y también identifique quién es este tercero financiador. Y esto más que nada con el propósito de que los árbitros puedan ver si tienen algún conflicto de interés. Que como veremos un poquito más adelante en mi presentación, el tema del conflicto de intereses es un tema muy relevante cuando se trata del laudo arbitral y de impugnarlo o de anularlo. Entonces, vemos que estas soft laws, a pesar de que no son obligatorias, esto no quiere decir que ellas pierdan su normatividad. Y esto me lleva a mi segunda pregunta. La segunda pregunta es, una vez adoptadas, ¿cuál es la obligatoriedad de las mismas? Obligatoriedad, pues, creo que es un concepto un poco rígido para los soft laws, pero normatividad, en mi opinión, es algo un poco más aplicable a las mismas. Todavía no le resta flexibilidad al arbitraje, que es una de las razones por las cuales las partes pues eligen el arbitraje, y es más que nada este sentido de normatividad, que una vez las partes pues eligen las soft laws, las mismas pues se consideran como obligatorias para las partes. Por ejemplo, en el panel anterior se habló un poco acerca de la orden procesal número 1. Generalmente es en la orden procesal número 1 en donde las partes, pues, como ya se había explicado, pues detallan cosas como, por ejemplo, el calendario procesal, la manera en que las partes van a intercambiar sus escritos, si los mismos van a ser solamente intercambiados de forma electrónica, si van a ser intercambiados en forma de papel, de qué tamaño es el papel, y todas estas cosas pues en la orden procesal son establecidas. Una de las cosas que también es muy importante establecer en la orden procesal es pues precisamente la clase de directrices que van las partes a utilizar para el intercambio de evidencias. Y esto precisamente porque en muchos de los arbitrajes internacionales siempre vamos a tener pues partes que son de distintos sistemas jurídicos, y las soft laws vienen exactamente a tratar de nivelar el plano de juego para las partes, ¿no? Para no irnos a este tema de discovery, que es muy entendido en sistemas de derecho común o de common law, en donde yo, por ser de un sistema civilista, la primera vez que me hablaron un discovery estuve a punto de mandárselo al juez, porque estoy acostumbrada a que es el juez el que tiene el total poder sobre el caso. Pero bueno, en aquel entonces el partner con el que trabajaba pues me dijo, no, esto nunca se manda dependiendo del estado, pues no, esto nunca se manda, estas cajas y cajas y cajas de documentos jamás se mandan al juez. Esto es algo entre las partes. Entonces es un proceso bastante oneroso, es un proceso que requiere bastantes personas para poder hacer la revisión de los mismos, y es entendible por qué entonces las directrices de la IVA pues han tratado de subsanar ese vacío entre los dos sistemas. Entonces, una vez establecido esto en la orden procesal, o incluso ni siquiera las partes tienen que exigir pues llegar al acuerdo de utilizar exactamente las directrices de la IVA con respecto a la toma de evidencia. Pueden incluso tomar ciertas partes de la misma, y aún así pues esto no le resta menos obligatoriedad. Y
Y se convierte más que nada en la Biblia que van las partes a utilizar para hacer el intercambio de documentos. Por ejemplo, en un caso en el que estoy ahora mismo, pues ya hemos pasado la parte del intercambio de documentos, pues las partes decidimos utilizar las directrices de la IVA en lo que es el intercambio de documentos y se convierte en tal la Biblia, digo yo, estas directrices que como se hablaba en el panel anterior, cuando estamos utilizando el Redfern Schedule, la contraparte nos estaba solicitando una serie de documentos y en ningún momento nos dijo que estos documentos no estaban ni en su poder o bajo su control. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En nuestras objeciones, pues le mencionamos al árbitro, al panel, que la otra parte, bueno, además de todas las otras objeciones, una de las últimas objeciones era la contraparte no nos ha dicho que este documento no está bajo su control o posesión. Y así terminó ese caso también. Otro ejemplo que viene a la mente con respecto a esta obligatoriedad de la soft law, pues es con respecto a… Tenemos, por ejemplo, uno de los ejemplos más marcados que tenemos con respecto a estas soft laws que se han convertido precisamente en ley, pues es la ley modelo UNCITRAL, que ha sido adoptada, creo, al momento por más de 70 estados y 104 jurisdicciones, me parece. En los Estados Unidos aún tenemos ese problema, digo yo, de que no se ha adoptado. Hay algunos estados que sí la han adoptado, pero generalmente es el Federal… Dígame. Sí, UNCITRAL, la ley modelo UNCITRAL. Bueno, que creo que tiene otro nombre en español. ¿Cómo? CNUCPI. ¿Sí? Díganlo. Gracias. Sí, las siglas son CNUDMI. Ley 8937 de la República de Costa Rica, usted de ahí saca el nombre de eso. Entonces, con respecto también a esta obligatoriedad o cómo se entiende la obligatoriedad, también estas soft laws las partes pueden pues venir a decir que formen parte de la cláusula arbitral y en ese caso se convierten en obligatorias, siempre y cuando no vayan en contra de la lex arbitri, ¿no? o de algún parámetro de public policy. Entonces, estas soft laws, a pesar de que no son obligatorias, pues sí se convierten en un sistema o en una serie de directrices o un mapa que las partes, incluso el tribunal, pues ayuda más que nada a que el proceso arbitral sea predecible. Y creo que eso es una de las cosas que a nosotros, pues más que nada como seres humanos nos gusta, ¿no? De que todo sea un poco así predecible. Además de que los árbitros les sirve también a ellos de mapa, no solo para saber qué esperar de las partes o de qué esperar del proceso, sino que también ayuda a esa posible concepción de que los árbitros están yendo más allá de sus funciones. Y esto todo más que nada con lo que se refiere al laudo arbitral. No sé si tienes alguna pregunta para mí, Sebastián. Sí, bueno, muchas gracias, Rebeca. Sí, nada más para finalizar, ya que quedan un par de minutos, tal vez le hago la pregunta que si en Estados Unidos estas normas de soft law en alguna ocasión han sido de importancia en cuanto a aplicarlas en procesos en sede judicial donde se esté discutiendo, por ejemplo, la nulidad de un laudo, porque, por ejemplo, en arbitrajes posiblemente en un tribunal perfectamente me atrevo a decir que lo pueden conformar personas que han formado parte de grupos de trabajo que han publicado reglas de este tipo, pero tal vez en la sede judicial los jueces no están tan familiarizados. Entonces, ¿se han tomado en cuenta en sede judicial estas normas?
En los Estados Unidos, pues depende de la jurisdicción y también depende del caso, ¿no? Por ejemplo, el circuito noveno de los Estados Unidos, que pues comprende a California, el estado de Washington y Alaska, hubo una decisión, me parece que en el 2016, en donde el juez, tomó en cuenta las directrices de la IVA para señalar, no solamente las directrices de la IVA con respecto a conflictos de intereses, pero también pues esposándola con el Código de Ética de los abogados en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, en donde pues el juez encontró que el árbitro no había hecho las divulgaciones necesarias y prontas y pues llegó a la anulación del laudo. Esto más que nada en materia de arbitraje doméstico en los Estados Unidos. Una decisión similar, años después, creo que en el 2018, en el Distrito Federal Sur de Nueva York, que fue después pues aceptada o fue confirmada, por el segundo circuito. Sin embargo, el segundo circuito de Nueva York, la Corte de Apelaciones, también ha llegado a una decisión contraria. Pero esto más que nada se debía a que en el caso en particular, los árbitros habían sido escogidos, pero le tomó a las partes formar el panel 3 años. Entonces, cuando ya finalmente llamaron a los árbitros para que lideraran con el arbitraje, fue cuando él hizo el resto de las divulgaciones, ¿no?, que son necesarias. Y a la hora del laudo, la parte que perdió trajo esto a colación como la falta del árbitro de no haber hecho las divulgaciones necesarias y a tiempo. Pero el juez a pesar de que tomó en cuenta lo que dicen las directrices de la IVA con respecto al conflicto de intereses, en ese caso señaló que esto se refería más que nada a situación pre-appointment, o sea, antes de que el árbitro hubiese sido designado, y que esta situación de que la divulgación tiene que ser continua es durante el proceso y no antes. Entonces, esto depende también de los hechos del caso. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a todo el público presente y mi más sincero agradecimiento a Costa Rican Young Arbitrators siempre por su amable invitación a este evento, en donde tengo el gran gusto de compartir con colegas ya conocidos y al mismo tiempo con toda la juventud que está interesada en el arbitraje. Me corresponde hablarles hoy del tema que a mí más me apasiona en arbitraje comercial internacional, que es precisamente el soft law, y que el día de hoy lo vamos a enfocar en normas procesales de soft law, específicamente las más utilizadas en arbitraje internacional, que son las reglas de la IVA, y vamos a ver la novedad de las reglas de Praga que fueron emitidas el año pasado, en el 2018. En consonancia con lo que les explicaba ahora la doctora Rebeca Mosquera, el soft law es creado para ayudar a las relaciones comerciales internacionales y se trata nada más y nada menos de un ordenamiento jurídico voluntario, ¿verdad?, que forma parte de este derecho transnacional que a todos los que estamos aquí sentados nos apasiona tanto. Los autores de estas normas han sido siempre sujetos de derecho privado, bueno, en su mayoría expertos en comercio internacional, y que han buscado, siguiendo los pasos de la exmarcatoria, lo que todos deseamos en un derecho contemporáneo en este momento, que sería un derecho comercial internacional unificado, ajustado a los usos y costumbres actuales del comercio y que permita a las partes tener seguridad jurídica. Ahora sí, ¿cuáles son las normas procesales del soft law de uso más frecuente? Específicamente en lo que se refiere al tema de prueba, la respuesta sería que son las reglas de la IVA. Las reglas de la IVA nacen en el año 1983, son revisadas en 1999 y el último set de normas, que es el que está ahora vigente, se publica en mayo del año 2010, que son las actuales en este momento. Importante mencionar que al día de hoy el Comité de Arbitraje de la Barra Internacional de Abogados cuenta con más de 2.300 miembros en más de 90 países
y que son todas estas personas las encargadas de actualizar y de modernizar de modo constante las reglas. Por eso es que el soft law es tan apasionante, porque al ser los sujetos de derechos privados los que las vamos manejando, las podemos ir ajustando con la velocidad que no tiene el hard law, desafortunadamente. Como vimos, entonces solo las reglas de la IVA en este momento solo tienen 9 años de edad. Las reglas de la IVA fueron redactadas como un recurso para las partes y para los árbitros con la finalidad de obtener un proceso de toma de evidencia que sea eficiente, económico y justo, pero principalmente con un objetivo. Y ese objetivo es ser el puente que cierra la brecha entre los dos diferentes sistemas legales y sus respectivas normas procesales sobre el manejo de la prueba, lo cual es muy, muy útil cuando las partes tienen culturas jurídicas distintas. Las reglas de la IVA han influenciado positivamente la práctica del arbitraje internacional, dado que los tribunales conformados por miembros de diferentes tradiciones jurídicas las han venido aplicando con éxito. Por eso es que son tan famosas y que son tan citadas, ya sea porque su uso fue propuesto por el propio tribunal arbitral, lo cual ocurre mucho, que el tribunal a la hora de instalarse de una vez propone a las partes, sugiere o les dice que desea aplicar las reglas de la IVA para la práctica de la prueba, o bien porque sean las mismas partes las que lo pactan o las que lo solicitan hacia el tribunal durante el procedimiento. No obstante, han habido grupos que han tachado o que han criticado las reglas de la IVA y les han llamado reglas que están americanizadas. Esa ha sido la terminología que se ha usado internacionalmente, y es así como nacen las reglas de Praga. Las reglas de Praga fueron adoptadas en el 2018 como producto de una iniciativa que surge en el año 2017, precisamente en el seno de la 4ª Conferencia Anual de la Asociación de Arbitraje Ruso. Se crean unas normas que dicen estar basadas en el sistema de derecho civil, que se apartan del principio dispositivo y promueven un proceso con un tribunal arbitral proactivo, y que se venden con la idea de ser muy novedosas y muy diferentes, aunque aclaran siempre en su texto que su intención no es reemplazar a las reglas de la IVA, sino complementar o ser otra opción para las partes. Estas reglas de Praga han sido muy criticadas porque proponen un proceso inquisitorial. La distinción básica entre un sistema inquisitorial y un dispositivo consiste en la distribución de los poderes y deberes que tienen las partes y que tienen los árbitros dentro del proceso. En el sistema inquisitorio, que es el que nos presenta las reglas de Praga, descansa sobre un rol activo del árbitro específicamente, quien puede tener iniciativas tanto en la averiguación de los hechos, iniciativas directas, por medio de producción de evidencia, y también en la determinación de la ley. Por su parte, el sistema dispositivo, que es el que impera en las reglas de la IVA, da a las partes esas actividades y le confiere al árbitro el deber de presidir el procedimiento y resolver la disputa. La aplicación de las potestades que dan las reglas de Praga a los árbitros configura, en mi entender, y esa es solamente mi opinión personal, un retroceso para el arbitraje, ya que prácticamente no habría, si las aplicamos, no habría diferencias entre resolver el conflicto en sede judicial o en sede arbitral. Quitarle la exclusividad del impulso procesal a las partes no es un beneficio, sino que más bien pareciera ser un detrimento procesal, pero bueno, lo importante, y por lo que estamos hablando de esto el día de hoy, es conocer lo bueno y lo malo de los dos tipos de reglas procesales, que es de los que ahora se está hablando mucho, para saber a la hora de pactar en la cláusula arbitral o de iniciar el procedimiento de arbitraje si vamos a optar por su aplicación o si no vamos a optar por ellas. También es relevante señalar que las reglas de Praga no se centran únicamente en la prueba, sino que tocan otros aspectos del proceso, por ejemplo, limitar los turnos de las alegaciones escritas de las partes, la longitud de esas alegaciones, la fijación de los plazos y la determinación de la forma y el alcance de la exhibición de los documentos. Todo esto que dije está en el artículo 2.5, que por cierto yo le pedí a la organización
que les enviara los textos en idioma español de las reglas de Praga y de la IVA. Entonces, si pueden tener abiertas las de Praga, sería bueno, porque en un momentito vamos a entrar a ver específicamente el artículo que tiene que ver con las de la prueba. Bueno, además de estas cosas que no tienen que ver con la prueba, Praga también habla, se introduce hablar del principio iura novit curia, habla también de la asistencia del árbitro para que las partes lleguen a un acuerdo amigable en el artículo 9 y habla sobre la distribución de los costos. Todas estas regulaciones servirían mucho, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un arbitraje ad hoc, pero no servirían si estamos hablando de un arbitraje institucional, pues cada institución tiene su propio reglamento de arbitraje y las partes se sujetan a él desde que acuerdan el arbitraje y optan por una institución específica. Recuerden que, bueno, ya les dije lo de que tienen las leyes electrónicamente. Entonces, por eso es que hoy nos vamos a centrar a analizar comparativamente la regulación de la prueba documental en ambos cuerpos normativos. Y vamos a ver cómo ya en el tema de prueba directamente el set de normas de la IVA y las reglas de Praga no son tan diferentes entre sí en lo que se refiere a la prueba documental. La prueba documental está regulada en el artículo 4 de las reglas de Praga, y vamos a ver en detalle qué es lo que dice ese artículo. No podríamos ver todas las reglas de la IVA y las de Praga porque solamente me dieron 15 minutos para exponer, entonces por eso nos vamos a restringir a la parte probatoria. Pero veamos lo que dice el apartado 4.1. Dice, cada parte debe aportar la prueba documental que sustente sus pretensiones. Eso dice Praga, pero IVA dice prácticamente lo mismo en el artículo 3.1. Dice que la parte debe aportar todos los documentos que están a su disposición y sobre los que base sus pretensiones. Luego, en el apartado 4.2 de Praga, el tribunal está invitado a evitar, óigase esto, evitar cualquier método de exhibición documental, incluido el discovery electrónico. Esto no existe en las reglas de la IVA, nadie está invitado o no a evitar, simplemente está regulado de una manera exhaustiva lo que es la exhibición de los documentos, que lo que vamos a ver además, esta exhibición de documentos también está regulada en las reglas de Praga. En el apartado 4.3 dice, si la parte lo estima conveniente, puede requerir a la parte contraria la aportación de documentos durante la audiencia preliminar y allí debe justificar los motivos, como veíamos en el panel anterior también, de procedencia de su solicitud, el modo en que el tribunal, de modo que el tribunal quede convencido con la necesidad de la producción de esa prueba, en cuyo caso el tribunal deberá prever un incidente, según Praga, de aportación documental e incluir su tramitación en el calendario procesal. Por su parte, IVA, en el artículo 3, del 3.2 al 3.13, regula expresamente todo lo que tiene que ver con presentación y exhibición de documentos y también le pide a las partes que expliquen la relevancia y la utilidad para resolver la controversia. Luego pasamos al apartado 4.4, que es lo que se refiere a presentación de pruebas en fases posteriores a la audiencia preliminar. Y dice que una parte también puede requerir la aportación de documentos solo si ocurren circunstancias excepcionales. Y dice, el tribunal resolverá la solicitud valorando la necesidad y que la parte solicitante no pudo prever la necesidad de ese documento en la reunión preliminar. Esto se parece a lo que se llama en IVA los documentos adicionales que están regulados en el artículo 3.11, en donde se pueden aportar documentos adicionales cuando han devenido en relevantes o en sustanciales para el caso después de la recepción de las otras pruebas. En el apartado 4.5 vemos los tres incisos anteriores, el 4.2, el 4.3 y el 4.4 de Praga, y vemos que permiten que una parte solicite al tribunal que requiera a la parte contraria aportar un documento en concreto. Y para eso dice que sea determinante para la resolución del caso, que no sea un documento de dominio público y que esté en posesión o bajo control de la parte contraria. Bueno, esto en IVA es el artículo 3.3, que pide también la descripción del documento, que se explique que el documento es relevante y sustancial para la resolución del caso y que está en posesión o bajo control de la parte contraria. Entonces vamos viendo cómo nos están vendiendo las reglas, ¿verdad?, de Praga como unas reglas del sistema civil que están muy apartadas,
del sistema del common law, porque lo que se quiere es promover que el proceso en los países que tenemos un sistema de derecho civil adopte ese tipo de reglas, pero lo cierto del caso es que si las analizamos a profundidad, las reglas de Praga terminan previendo exactamente las mismas circunstancias, solamente que con un poquito más de, digamos, de cautela a la hora de la redacción, pero al final del día siempre es posible la exhibición de documentos, que es lo que ha sido una gran discusión. Luego, en el artículo 4.6 dice: el tribunal podrá ordenar que se aporte dicho documento después de oír a la parte requerida sobre su pertenencia. En las reglas de la IVA, en el 3.5, bueno, vean que ahí pueden ir haciendo de una vez la concordancia de sus reglas. Y del 3.5 al 3.8 se regula el trámite de objeción por parte del requerido, algo además que es básico del debido proceso. En el apartado 4.7 dice: los documentos deben ser aportados o exhibidos en fotocopia o electrónicamente y se van a considerar como originales y solamente en caso de que la parte lo requiera se va a pedir la presentación del original. En IVA también se dice que se aportan simplemente copias y que también se puede solicitar la presentación del original. Por último, en el artículo que tiene que ver con la prueba documental, el 4.8 obliga al tribunal y a la parte requiriente del documento a mantener la confidencialidad del documento aportado para que solo sea usado en el arbitraje en cuestión. Bueno, lo mismo sucede con IVA. IVA en el artículo 3.13 obliga a la confidencialidad del documento y a que las partes y el tribunal solamente pueden usar el documento para ese arbitraje en cuestión. Entonces, ambas reglas, además, ya saliéndonos del artículo 4, permiten hacer, las de la IVA le permiten al tribunal arbitral hacer inferencias negativas y las de Praga habla de conclusiones desfavorables, que si lo analizamos a fondo vienen siendo muy similares. Importante mencionar también que en el artículo 8, que regula la audiencia en las reglas de Praga, dice que para promover la eficiencia del arbitraje, el tribunal y las partes deben intentar resolver la controversia sobre la base de los documentos remitidos. Ahí Praga básicamente lo que está haciendo es una invitación a un procedimiento abreviado donde se resuelva la controversia única y exclusivamente por medio de prueba documental. En conclusión, ambas normas del soft law comparten muchas cosas en realidad en común. La aplicación de cada una debería ser siempre un intento por uniformar las reglas del arbitraje comercial internacional, máxime cuando, gracias a la globalización y a los tratados de libre comercio, hay una tendencia cada vez más notoria de acercamientos entre el derecho civil y el common law. Y un ejemplo de esto lo vemos en el nuevo Código Procesal de Brasil, en el nuevo Código Procesal de Costa Rica, así como en la Guía de Casos de China. Entonces, hay mucho que ganar mediante un esfuerzo común de los árbitros, de los abogados, de parte y académicos de diferentes culturas jurídicas para alcanzar la meta común, que es brindar un arbitraje internacional como un servicio legítimo, cada vez más confiable y con menores costos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esa explicación ya sobre el contenido de estas normas y definitivamente creo que todos podemos percibir que es el tema que más le apasiona sobre el arbitraje. Y bueno, ya habiendo discutido un poco acerca de la IVA y acerca de las reglas de Praga, no podemos dejar de lado que actualmente existen otras organizaciones que constantemente han estado emitiendo publicaciones y recomendaciones acerca de la conducción de procesos arbitrales e inclusive también cuestiones ya de fondo dentro de estos procesos. Por ende, para ya finalizar este panel, le cedo la palabra al señor Arturo Guerrero, quien nos va a comentar acerca de las normas de soft law que han emitido otras organizaciones a nivel internacional y también acerca de ciertas experiencias prácticas que hemos tenido en la jurisdicción costarricense en relación con el tema del soft law. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a CIA. Muchachos, nosotros estamos ayunos de academia aquí en Costa Rica y ustedes definitivamente están colaborando muchísimo en esto. Sigan adelante.
no bajen la guardia, trabajen bastante en ello, realmente están aportando muchísimo al país y al derecho costarricense e internacional, porque no es fácil traer a Rebeca y a todos los que han venido aquí a hablar a ello, y eso es labor encomiable y realmente los felicito. Ahora, son solo 15 minutos, son muchos temas, vamos a tratar de lograr abordarlo todo en estos 15 minutos. Entonces, cuando hablamos de soft law, pues hablamos desde el punto de vista de arbitraje de reglas que pueden ser aplicables al procedimiento arbitral, no formalmente emitidas por un Estado, de acuerdo a sus reglas de formación de leyes o reglamentos. Andrea nos expuso y Rebeca también sobre el proceso como tal, pero no hay que olvidar que también existe soft law aplicable al derecho de fondo. Soft law en materia comercial, hablamos de reglas unidroit o hablamos de Incoterms. Todos saben que en el momento que un contrato se menciona un Incoterm, ya va asignado cierta forma de darle alcance a una cláusula o asignación de un riesgo o un deber o una obligación de una de las partes. En Costa Rica, estas normas de soft law de fondo tienen cabida de acuerdo al artículo 2 del Código Comercio en cuanto a los usos y costumbres mercantiles, tanto como fuente interpretativa como normativa. También creo yo, y espero que los expertos en derecho de construcción, de arbitraje de construcción aquí presentes no me contradigan, pero yo diría que vamos teniendo ya poco a poco la comunidad internacional reglas de soft law aplicables al arbitraje de construcción con los libros o reglas FIDIC que realmente son más aplicables al contrato, donde se asignan riesgos, se les da alcance a las obligaciones y derechos de las partes, que poco a poco van siendo totalmente, digo yo, aceptadas a nivel internacional en cualquier tipo de contratación de tipo construcción. Ya casi que va implícito un libro FIDIC en una obra pública de gran envergadura, y eso es, al final de cuentas, pues soft law al fondo. Desde el punto de vista procesal costarricense aplicable al arbitraje, contrario a lo que se estila en el arbitraje internacional, que son las partes casi que lo definen como obligatorio o aplicable al procedimiento, la ley 7727 en su artículo 39 le da un poder al árbitro para aplicarlos. Este soft law, aún, como dice la norma, a falta de acuerdo de las partes, dice el artículo 39 del párrafo segundo, que dice que a falta de acuerdo del tribunal arbitral, sujeto a los principios que informan la ley, podrán adoptar, dice, reglas o procedimientos sobre arbitraje utilizadas en administración de procesos arbitrales, tanto nacionales como internacionales, así como a leyes o reglas modelo. Entonces, ahí se le da la facultad al árbitro para llegar y aplicar todas estas normas, las IVA o cualquiera que estén ahí a la orden de la práctica arbitral. Entonces, yo lo entiendo, las reglas de soft law, más como normas que sirvan para esclarecer cierto valor jurídico a normas, a reglas de carácter internacional, o bien identificar y darle contenido un poco más exacto a conceptos jurídicos que puedan ser indeterminados en cada país o que difieran de países entre uno y otro. Hay
lo que nos va a hacer es armonizar todas esas reglas para que todos estemos hablando casi que el mismo idioma de carácter jurídico y que lo que se entienda como una falta sea, todos estemos claros de que eso pueda ser una falta aun y cuando en sus países de origen tal vez no lo sea. Eso es dar mucha solidez y mucha seguridad jurídica pues a los practicantes no solo de distintos sistemas, ¿verdad? No solo al de common law con el derecho continental, sino simplemente también entre países. No sé, en algún momento me tocó lidiar con mis socios salvadoreños y lo que yo consideraba una falta ética de acuerdo a la normativa costarricense para ellos no lo era porque le era permitido la práctica común de ellos. Entonces, creo yo que el soft law, al poner y englobarlo de una forma escrita, objetivizar causales, reglas, pues ayuda a que todos entendamos exactamente lo mismo. Como me tocaba ver otras reglas de soft law, más allá de las de la IVA y de las de Praga, me tocaba ver las de la AAA y las que propone el Club Español del Arbitraje. Al final de cuentas, yo creo que por tiempo solo me va a dar tiempo de ver las del CEA, que son muy interesantes. El Club Español de Arbitraje es una comunidad arbitral que nació en España, como le dice su nombre, pero que se ha esparcido por todo el mundo. Hay capítulos de CEA en Polonia, en países de antes cortina de hierro. Costa Rica tenemos nuestro capítulo, Honduras, Guatemala tiene. La verdad, muy interesante la experiencia y cómo ellos han ido aportando muchísimo a la práctica del arbitraje, que desde toda la vida emitían recomendaciones y ahora últimamente emitieron un código de buenas prácticas que ellos mismos definen como norma blanda, ¿verdad? Que esa es la traducción de soft law. Entonces, regla no obligatoria, pero que si las partes o el tribunal arbitral consideran necesario, ellos lo hacen como recomendación. Y lo hacen desde una forma muy interesante, porque no solo regulan el procedimiento, sino que entraron a estudiar y armonizar reglas aplicables a las instituciones arbitrales, a las administradoras de procesos arbitrales, a reglamento, a deberes de los árbitros, de los abogados, de los peritos y hasta de los terceros financiadores. Es decir, hicieron un estudio muy completo de normas que recomiendan de aplicación al proceso arbitral. Entonces, cuando leo ahí el código, encuentro puntos muy interesantes. El emitirle reglas a los centros es de mucho aporte, ¿verdad? Tenemos muy claro que el centro del proceso arbitral, además del árbitro, es pues el centro, juegan uno de los roles primordiales dentro del desarrollo del proceso arbitral, le da muchísima legitimidad al procedimiento arbitral la actividad del centro. Entonces ellos recomiendan para efectos de centros, entre otras cosas, una comisión de nombramiento de los árbitros al procedimiento que sea totalmente independiente a la administración y a la dirección del centro. Recomiendan no mantener listas de árbitros y si las tienen que sea totalmente abierta y transparente quiénes son, es decir, dándole totalmente control a las partes de que sean ellas quienes nombren a los árbitros y no que sean los centros en sí. La publicación de laudos lo recomiendan como tal, eliminando nombres de las partes, pero siempre revelando los nombres de los árbitros y los abogados que asesoraron a cada parte. Todo ello claramente para ir evitando
conflictos de interés posteriores en otros procesos arbitrales, ya como práctica. El reglamento que ellos proponen pues, está basado en la ley modelo y en el reglamento arbitral de UNCITRAL, que son simples recomendaciones. Eso es a lo que se refiere el párrafo segundo del artículo 39 de la ley nuestra. Con relación a los árbitros, proponen todo un modelo de procedimiento de aceptación de los cargos por parte de los árbitros cada vez que son nominados. Y crean interesantemente todo un deber de investigación del árbitro, de que si en algún momento se le puede dar con las personas involucradas al procedimiento un conflicto de interés. Eso es súper interesante porque normalmente es la parte la que tiene que hacer toda esa investigación. A ellos no se le traslada al árbitro a hacer su due diligence de que si algo o alguien puede causarle algún tipo de conflicto. Hace poco estuve involucrado en un caso AAA y antes de hacer todo el procedimiento de nombramiento me pareció muy interesante que nos enviaron la solicitud de que hiciéramos la lista de personas involucradas al caso, pero no era la lista de abogados, era la lista de la parte de sus gerentes, de los posibles testigos que podían estar. Teníamos que revelarlos de una vez para que todos los árbitros de la lista que ellos nos enviaran pudieran revisar si podían tener conflicto de interés o no. Y eso es producto, pues, creo yo, de reglas no escritas en alguna norma formal, sino que es pues, práctica, las mejores prácticas a través del tiempo recopiladas en un documento que poco a poco nosotros los practicantes del arbitraje vamos considerando casi que de tipo obligatorio, es decir, cumpliendo el término soft law. Le crea o proponen obligaciones y derechos a los abogados y prácticas a los abogados de parte. Si bien cada país tiene sus normas y reglas de tipo deontológico que regulan la abogacía, estas muchas veces crean lagunas y el soft law y las reglas de IVA en materia de conflicto de interés y estas de la CEA pues pueden ir llenando esos vacíos y esas lagunas. ¿Por qué? Porque ellos lo que proponen en sus textos son casos verdaderos y situaciones que se han dado en las cuales se considera que puede existir un conflicto de interés. Aquella norma general que establece el código de ética nuestro o cualquier otra normativa de tipo legislativo, estas normas las complementan con práctica del día a día a través de los años. De hecho, las normas de la CEA en toda esta materia vienen no solo de práctica, pues vienen recogiendo de muchos otros textos igual de tipo soft law. Utilizaron reglas de IVA, recomendaciones de la CEA del 2008, utilizaron dice los principios de conducta profesional en la práctica legal aplicable en Turín, es decir, van ampliando y ampliando todas las situaciones y todo condensado en un solo documento. En lugar de andar buscando por todo lado, a través del tiempo vamos teniendo todas estas reglas en un solo documento. Así lo hace la IVA. Le crea a los
abogados reglas que a veces sabemos que tal vez no se cumplen en la práctica, pero lo dejan en evidencia, cómo tienen que hacer o cómo deben presentar, qué deben de presentar en el procedimiento. Proponen y castigan de alguna forma o hacen prever e invitarnos a castigar ciertas prácticas, tal vez los que estamos como árbitros y los vemos y no sabemos cómo sancionar de alguna forma o no a los abogados de parte, pero les dice, vea, esto nos puede crear problema en el proceso arbitral, esto puede crear inferencias negativas al instituto. Entonces se abocan a regular diciéndole a los abogados, ustedes tienen que presentar fundamentos jurídicos razonables, tienen que presentar pruebas que sean verdaderas, no fabricadas. Desde el momento que sepan y que les llegue en conocimiento un caso a su cliente, advertirles y recomendarles no destruir documentos, porque todo eso podrá ser utilizado como prueba de propia o también prueba de la contraparte, ¿verdad? Para darle cabida verdadera a un proceso de discovery o, como le decimos en Costa Rica, invertir la carga dinámica de la prueba. Abstenerse de presentar y ofrecer prueba testimonial o pericial a sabiendas de que son falsas o llamar a testigos que conocen que no van a ir a declarar lo que es cierto. Igual, deberes y obligaciones para los peritos, el deber de revelar la independencia y la imparcialidad, los honorarios que la parte le ha cancelado. Esto entendido como cuando la parte se le permite a la parte presentar su propio dictamen pericial. Para explicarle a Rebeca y a los estimados panelistas que estuvieron los otros de fuera de Costa Rica, Costa Rica lleva milenios admitiendo solo la prueba de expertos nombrada por el tribunal arbitral o por el juzgado. Un código procesal civil nuevo está invirtiendo ello, permitiendo la prueba de peritos aportada por la parte. En materia arbitral costarricense, muchos tribunales arbitrales hemos tratado de impulsar a las partes a que presenten sus testigos y que no seamos nosotros los árbitros los que hagamos todo el trabajo de nombramiento de ellos, sino usted le toca probar sus hechos, tráigame su prueba de expertos propia de acuerdo a lo que usted ocupe, siempre y cuando, y eso sí se lo exigimos, que el perito haga su declaración de independencia, imparcialidad y que diga los honorarios que le pagó la parte para emitir su dictamen. Eso es aplicación pura y simple de reglas soft law. Tal vez no se lo hacemos a saber de una forma expresa, es que estamos aplicando las reglas de la IVA en materia de prueba, pero ahí va, poco a poco, concientizando a los practicantes. Y propone también reglas de conducta para los third party funding, para los terceros financiadores. Eso es un tema de moda, muy interesante que lo haya incorporado en esta última edición de Código de Buenas Prácticas, donde lo que se da es una obligación de revelación, que la parte que esté siendo financiada que lo diga y cuánto. Pueden omitir ciertas cuestiones de carácter confidencial, pero la regla es que tienen que decir absolutamente todo y justo antes de que se presente la demanda o la contestación, tienen que llegar y revelar. Entonces, para terminar, la pregunta que me indicó Sebastián en cuanto a qué hacemos aquí en Costa Rica, si son de aplicación o no, pues el soft law está pensado claramente más en arbitraje internacional que nacional. Nos puede llenar vacíos, pero la intención era eso. Lo cierto es que
muchos de los temas de soft law pues están regulados en Costa Rica o domésticamente, entonces no hay por qué en principio acudir a ellos. Pero también lo cierto es que todas estas reglas son emitidas, los pronunciamientos y los criterios que se han ido dando con ellos son dados por jueces o instituciones gubernamentales, pienso yo como la Procuraduría General de la República aquí, que es el abogado del Estado, que a veces no son muy compatibles con el procedimiento arbitral. Y eso es un hecho, son más estrechas, el arbitraje es mucho más amplio, mucho más abierto a nuevas posiciones. Entonces, esto lo que nos ayuda es a facilitar un proceso arbitral mucho más transparente y fácil para las partes para que presenten su caso mucho más eficiente y, digo yo, abierto, es decir, más informal, darle informalidad al procedimiento y no tan acartonado como lo puede ser un procedimiento jurisdiccional. Entonces, para efectos nuestros, aquí en Costa Rica, pues tenemos que aprovechar los árbitros esa puerta que nos abre el artículo 39 de la ley. Ahora lo que nos falta es lo que siempre nos falta, pues mucha educación al respecto, mucha divulgación, de lo cual pues el CIA está haciendo hoy y eso es lo que estamos tratando de implementar. Muchas gracias.